Aquí estamos otra vez en el programa Entre Profesionales para continuar hablando de este tema tan interesante que es la leyenda negra sobre la actuación española en América. En un programa anterior hablábamos de la condición jurídica del indio americano y señalábamos la importancia que tuvo Isabel la Católica, puesto que pone las bases para lo que va a ser después el tratamiento del indígena. Deja muy claro que el habitante de América es súbdito libre de la corona. Es verdad que en un principio hubo algunas dudas, si se podía esclavizar a prisioneros de guerra, pero es que incluso eso ya acaba siendo descartado, ¿no? Y digamos la posición oficial de la corona es no se puede esclavizar porque aquellas personas van a ser incorporadas a la Iglesia Católica. Bien, ahí dejamos a Isabel, esa era la base jurídica sobre la que se quiere apoyar toda la actuación española en América, y aquí hay un tema que me parece que es muy interesante señalarlo, y pienso que a veces no caemos del todo, ¿no? Que son las fechas. Recordemos que Cristóbal Colón llega en 1492, la reina católica muere en 1504, es decir, tiene muy poquito recorrido sobre la historia de América. Y además lo que la reina conoce de América es el Caribe, las Islas Antillas, las grandes, las pequeñas Antillas y algo del continente, de Centroamérica y de Venezuela, pero muy poquito más. Entonces creo que es muy interesante que nos fijemos en esto. 12 años tuvo, digamos, presencia Isabel en América y esos 12 años fueron suficientes para que a partir de ahí se construyera todo digamos, un legado que llegó hasta nuestros días, que llegó desde luego hasta las independencias de las repúblicas americanas. Veíamos como ya en el segundo viaje de Cristóbal Colón se pone en marcha la evangelización. Cristóbal Colón no fue buen gobernante, era muy buen navegante, pero como gobernante de la Española pues tuvo sus carencias, ¿no? Y la reina pensó, la reina en este caso también el rey Fernando, pensaron que habría que mandar a la Española, lo que hoy es la República Dominicana, el primer centro de presencia española en América, habría que mandar a alguien que fuera de su plena confianza, y así mandan a Nicolás de Obando. Nicolás de Obando va como gobernador de la Española en el año 1501 y lleva consigo unas ordenanzas. Esas ordenanzas yo aconsejo a los que están escuchando este programa que se lean. Se pueden encontrar a través de un buscador de internet, seguro, ¿no? Las ordenanzas de 1501, que es digamos, el texto jurídico con el que Obando tiene que gobernar en la Española y en las islas de alrededor, ¿no? En esas ordenanzas los reyes especifican que los pobladores indígenas son libres, que han de ser protegidos, que los españoles que van allí a colonizar, es decir, a sacar fruto de aquellas tierras, porque, y repito otra idea que ha salido otras veces, no podemos contar una historia falsa de lo que hizo España en América. O sea, de la misma manera que no se pueden cargar las cintas en aspectos negativos, que es lo que se ha hecho habitualmente durante 4 siglos, bueno, en los últimos 5 siglos, tampoco podemos pensar que estamos ante unos reyes que gobiernan con unas categorías que son las nuestras. No, había interés mercantil, claro que sí, había interés comercial, claro que sí. Lo que pasa es que en el momento en que reciben el mandato evangelizador, los reyes continúan con ese proyecto suyo mercantil, comercial, pero dándole una cobertura de protección a los indios, que eso sí que no se ha dado en ningún otro proceso de colonización. Entonces, las ordenanzas de Obando que decían, el colono tiene que proteger al nativo, el indígena trabajará siempre a cambio de un salario. Esto ya está diciendo, no son esclavos, van a trabajar por un salario como cualquier trabajador en Castilla. El español tiene que asegurar que el indio come, se viste, duerme, puede ir a la catequesis, es decir, tiene que tener un rato para ir a la catequesis, tiene que ir a misa el domingo y el domingo no se va a trabajar. Es decir, da una serie de pautas con las que Nicolás de Obando llega a la Española y tiene que gobernar aquellos territorios. ¿Qué sucede? Que con la mejor intención la reina había emitido estas ordenanzas, que cuando llega Obando lo que ve es que allí hay poco trabajo y por lo tanto va a haber también poco beneficio económico para la corona. Él tiene muy claro que la evangelización hay que llevarla a cabo, pero a la vez ve que si aquello no es rentable para la corona, se está invirtiendo mucho, ¿no?, a cambio de poco rendimiento. Y entonces escribe a la reina y dice, es que aquí ni siquiera cobrando un salario quieren trabajar. La reina Isabel pone en marcha otras ordenanzas en el año 1503
e insisto, movida por buena intención, estas ordenanzas del 1503 van a abrir la puerta a futuros abusos, a futuros comportamientos que no son los que la reina toleraba, pero que se dan de hecho. Porque la reina lo que dice es, en mis tierras todo el mundo trabaja y tributa. Es decir, si estos no quieren trabajar, habrá que forzarles a trabajar. Claro, en ese habrá que forzar a trabajar, pues muchos se agarran para decir, pues fundamental, para todo lo más importante es que estos indios trabajen, que trabajen la tierra, que trabajen las minas, Y entonces empiezan a cometerse abusos por parte de algunos colonos. No es la actitud oficial de la corona, la actitud oficial de la corona era otra muy distinta, pero la realidad es que se están dando esos abusos. ¿Y hasta qué punto esto es importante para la reina? Que cuando está a punto de morir, ¿no? En el año 1504 la reina está muy enferma, posiblemente un cáncer, está menina del campo, preparándose prácticamente para morir, y tenemos que pensar en el contexto en el que estamos hablando. Yo estoy hablando de leyenda negra de España en América, pero es que en América llevamos, como decía antes, 12 años. Es decir, las Indias, no se hablaba de América, se hablaba de las Indias, es una parte mínima de lo que los reyes católicos han construido. Y en ese final de la vida de Isabel, ella veía que se estaba viniendo abajo todo lo que habían construido con su esposo, con Fernando. ¿Por qué? Porque los nobles podrían rebelarse. Su hijo, Juan, ha fallecido, era el heredero de la corona, ha fallecido. El príncipe Miguel, nieto de los reyes católicos, que habría sucedido a los reyes católicos en la corona, unificaría además Castilla, Portugal y Aragón. Tendríamos nuevamente el reino de España en toda la península. Todo eso se está viniendo abajo porque falleció Juan, porque falleció Miguel. Isabel ve que le va a suceder la reina Juana. Isabel es plenamente consciente de que la reina Juana está desequilibrada, como lo estuvo la madre Isabel, ¿no? Hay un tema genético que Isabel no lo heredó, pero sí posiblemente se lo traspasó, ¿no?, a la reina Juana. Entonces, todo eso se viene abajo, con lo cual Isabel tenía muchas preocupaciones en esos últimos momentos suyos. Pero, después de haber hecho el testamento, ya en noviembre, o sea, muy poquitos días antes de morir, ¿dónde va el pensamiento de Isabel? Va a las Indias. Esas Indias de las que apenas sabe nada, pero que le están llegando noticias de que no se están haciendo las cosas como ella ha previsto. Y entonces añade lo que se conoce como el codicilo de Isabel la Católica, añade un fragmento al testamento en el que específicamente quiere dejar muy claro lo que espera de sus sucesores en el trono de Castilla para las Indias, ¿no? Entonces dice, ruego a mi hija, doña Juana, a mi esposo Fernando, que sería el regente, que se preocupen, que velen por el buen tratamiento de mis hijos de las Indias. ¿Por qué? Porque le están llegando noticias. Entonces, en ese testamento, o sea, si unimos las ordenanzas de 1501, las ordenanzas de 1503 y el codicilo al testamento de Isabel, que es de 1504, tenemos las bases sobre las que se va a soportar todo ese gran legado, porque yo, fíjense que pienso que España ha dejado muchos monumentos en América, ¿no? Bueno, pues yo creo que el gran monumento que ha dejado en América son precisamente las leyes de Indias, toda esa legislación protectora del indígena. Hoy hablamos de un Estado de Derecho, han pasado muchos años, ¿no? Y hablamos de un Estado de Derecho en la medida en que tenemos unos gobiernos y unas leyes que nos protegen y que nos generan un mínimo de seguridad. Bueno, pues en el siglo XVI, y adelantándose a todos los otros estados occidentales, los reyes católicos ponen las bases de una nación, de una legislación que es tremendamente garantista para las poblaciones indígenas. No se van a esclavizar, no se les puede tratar, por ejemplo, como animales de carga. ¿Qué sucede? Que Isabel muere y las cosas siguen en Indias. Sabemos lo que pasa en España. En España tenemos una crisis con la llegada de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, Fernando se marcha a Aragón, luego vuelve, es decir, la situación en España, en la península ibérica, mejor dicho, no es nada sencilla, ¿no? Y sin embargo, las Indias siguen funcionando
Y en las Indias vamos a ver un poquito cómo es la evolución jurídica, los distintos pasos que se dan para aquellos territorios. En el año 1511 llega la comunidad de los dominicos a la española, y cuando llegan los dominicos se dan cuenta de que lo que se ha mandado desde la corona no se está cumpliendo. Y entonces ponen en marcha lo que se conoce como el proceso de autocrítica de la conquista de España. En ese proceso de autocrítica vamos a tener varias etapas. Primero son los dominicos de la española, después va a ser la figura de Fray Bartolomé de las Casas, después va a ser la figura del cardenal Cisneros. Creo que una persona que hay que redescubrir la grandeza del cardenal Cisneros, y porque fue el apoyo fundamental de Isabel en la reforma católica en España y en la puesta en marcha de la evangelización en las Indias. Veremos cómo Cisneros toma unas determinaciones, como el propio Carlos V después tomará otras determinaciones, pero yo creo que para completar todo este proceso, o sea, hemos visto las bases que están en ordenanzas de 1501, ordenanzas de 1503, Codicielo de Isabel la Católica, y veremos cómo se articula todo ese conglomerado, todo ese conjunto de las leyes de Indias en un programa que será el siguiente. Muchas gracias.